Bueno, seguimos, muchachos, entonces, con la clase de hoy de producción de radio. Bien, otro tipo de cable. Pregunta. ¿Quedó clara la explicación anterior? ¿Alguna duda? No, profe. Es decir, ¿son capaces de reconocer los tipos de conectores que acabamos de ver? Creo que sí. Bueno, listo. Entonces, pues como Rocío habla por todos, yo voy a continuar. El siguiente tipo de conector que quiero que ustedes conozcan es uno que también se utiliza muchísimo para microfonía, ¿de acuerdo? Y es este que van a ver ustedes en pantalla, que es el que nosotros conocemos técnicamente como cable XLR o popularmente conocido como cable Canon. ¿Por qué razón nosotros lo conocemos como cable Canon? Porque si ustedes se fijan en la forma, básicamente es como si fuera la punta, es como si fuera el círculo de una pistola o de un cañón, ¿vale? De una pistola, ¿vale? Es básicamente por la forma. Fíjense ustedes que aquí tenemos una muestra. A la derecha está el cable macho y a la izquierda el cable hembra. No necesito explicar las razones, eso ya lo comenté hace un momento, ¿vale? El cable macho, si se dan cuenta, tiene 3 pines, o lo conocemos como 3 pines, ¿vale? Básicamente, los 2 pines se utilizan para el transporte de los datos de audio y el otro es para el polo a tierra, que se conoce en la parte de electricidad. Y el polo a tierra básicamente lo que permite es que no haya intromisiones de corriente en el sonido, ¿de acuerdo? Es decir, que aísle la parte eléctrica de la parte de los datos de sonido. Por lo tanto, estos cables son muy efectivos a la hora de suprimir cualquier ruido extraño dentro de la grabación o dentro de la microfonía, ¿vale? Recuerden ustedes que las inducciones de corriente pueden ocasionar sonidos raros en nuestras grabaciones, como por ejemplo el famoso hiss, ¿cierto? O lo que se conoce como hiss, y se conoce así porque es simplemente un sonido que va muy de fondo y que suena como dentro del audio, ¿sí? Entonces está sonando. Normalmente ese sonido se escucha mucho cuando ustedes, no sé si ustedes cuando escucharon las emisoras de AM, ¿vale? Se dieron cuenta que tenían ese sonido. O también hay otro tipo de sonido que suena como ese tipo de sonido se conoce como hum, ¿vale? Básicamente es trasladar un poco a una palabra la forma como se escucha y esos sonidos se producen por inducciones de corriente, es decir, que alguna corriente externa o una corriente eléctrica se está metiendo, se está filtrando en el cableado y por eso es que se representa con este tipo de sonidos, ¿vale? ¿Soy claro en eso? Cuando ustedes escuchen ese tipo de ruidos dentro de sus grabaciones o en lo que ustedes estén escuchando, ya saben de qué se trata y por qué razón se producen. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno. Bien, entonces les decía, estos cables Canon tienen 2 filamentos o 2 pines para lo que es la parte de los datos de audio y uno para lo que se conoce como polo a tierra o el aislante de electricidad. Estos cables son cables que se utilizan mucho en microfonía y son cables de mucho combate, ¿vale? Son cables que resisten bastante los golpes,
que resisten bastante por la dureza con la que están hechos. Si ustedes se dan cuenta, la construcción del conector es metálico, ¿cierto? Es metálico y resiste muchísimo caídas, golpes que se le dan a este tipo de cables. Normalmente este cable se utiliza para sonido en exteriores, ¿cierto? Entonces, pues obviamente requiere de una resistencia diferente a la de los otros cables que hemos visto, a la de los otros conectores que hemos visto, ¿cierto? Son cables que tienen un caucho más duro, son cables que son un poco más resistentes a la hora de jalarlos o a la hora de cortarlos, ¿vale? Si se fijan ustedes, la parte de la conexión hembra tiene un pin o una, ¿cómo se llama esto? Una agarradera, ¿cierto? O una muesca que se ajusta a la conexión para que el cable quede completamente agarrado y como les digo yo a ustedes, como este cable es tan de combate, se resista también a la hora de pronto de jalarlo o esto, que no se vaya a desconectar. ¿De acuerdo? Entonces, pues básicamente este es uno de los más utilizados precisamente en exteriores, precisamente por su resistencia, por su durabilidad. Y pues la construcción del cable hembra, pues básicamente es el ajuste al orificio del cable Canon y los 3 pines que tienen por dentro su parte metálica para lograr el contacto que se requiere para la parte de los datos de audio, ¿vale? Este sí no tiene mucha ciencia, si se dan cuenta, ahí está. ¿Cómo reconocen ustedes los cables, tanto el macho como la conexión hembra? ¿Listo? Bien. ¿Queda claro el tema de los cables Canon? Tampoco es que sea, pues, física cuántica lo que les estoy escuchando, lo que les estoy mostrando acá. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver otro tipo de elementos, otro tipo o un elemento que vemos mucho en los estudios de radio. Me imagino que ustedes lo vieron cuando fueron a clase la vez pasada, la última vez que fueron. Entre otras cosas, la única vez que han ido, ¿no? Sí, profe. Bueno, ¿alguien me puede decir esto qué es? Es una mezcladora, ¿sí? Correcto, un mezclador o una mezcladora, como usted lo llama. Usted le pone género femenino, yo básicamente lo conozco como mezclador, pero sí, exactamente, es una mezcladora de audio o más conocido en el mundo técnico como mixer, ¿cierto? Mixer. Y si ustedes se fijan, el mixer, el mezclador, pues simplemente nos permite conectar diferentes tipos de cables, diferentes conexiones y dirigirlas a un canal o a una perilla para que nosotros, a partir de la forma como subamos o bajamos estas perillas, podamos hacer las mezclas de audio que suenan en la radio. ¿De acuerdo? Principales componentes de estas, de los mixer o de los mezcladores, pues básicamente son las conexiones. Si ustedes se dan cuenta en la parte de arriba, ¿qué conexiones tienen? ¿De qué tipo de cableado? ¿De qué tipo de conector? XLR. Canon. Correcto. O Canon, exactamente, muy bien. Pero también abajo tiene otras conexiones. ¿De qué tipo de conector? Plug. Plug, exactamente, muy bien. Estas metálicas o estas de color metálico. Pero aquí en este lado, en esta parte, ya la voy a señalar. Acá. ¿Sí señaló? No. Qué pena. Ahí, donde está la flechita, ¿sí se ve la flechita? Sí, Sí, profe. profe. ¿Eso es qué son? ¿Ese qué tipo de conexiones? Eso es RCA, profe, hembra. Correcto, RCA hembra, efectivamente. Ahora, si ustedes se dan cuenta, todas las conexiones de la parte de arriba son hembra.
¿cierto? Todas. ¿Cuáles son las únicas que son macho? ¿Las vieron? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. mírenlas. Aquí está. Se las estoy encerrando en un círculo amarillo. ¿Vale? Estas básicamente, ¿por qué? Porque son las salidas de la consola. Entonces, ojo, ojo. Vale decir que las conexiones, que normalmente las conexiones de salida de audio, ¿cierto? Son las conexiones macho. Y que normalmente van conectadas a una entrada, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, lo que tenemos nosotros, todas las conexiones van a la consola y salen a algún otro dispositivo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de las emisoras de radio, normalmente salen a un amplificador o salen a un transmisor, ¿sí? Normalmente. Entonces, todas las conexiones que aquí se conecten, micrófonos, dispositivos externos, dispositivos de, bueno, lo que sea, ¿cierto? Todo se conecta al mixer y del mixer va a salir a, ya sea a un transmisor o a un amplificador, ¿vale? Para que, por ejemplo, como en los conciertos, ustedes han visto en los conciertos la cantidad de parlantes que se utilizan y de cabinas de audio. Me imagino que sí. Sí, Sí, señor. Entonces, precisamente todo sale, se conectan los instrumentos, se conectan los micrófonos de los artistas, todo se conecta a la consola en estos espacios de aquí arriba, ¿cierto? Y desde acá, desde este espacio, salen a todas esas cabinas de donde sale el sonido, por donde se escucha el sonido. O en el caso de las emisoras, desde aquí, desde la salida principal de la consola o del mixer, salen al transmisor que a su vez pues lo manda al satélite y del satélite sale la señal, como ya les expliqué en las primeras clases de este semestre. ¿Listo? ¿Queda claro y queda entendido cómo es el mixer? Sí, profe. Algún día, ojalá, si volvemos y si la cosa de la pandemia baja y podemos y tenemos la oportunidad de volver, pues seguramente todos y cada uno tendremos la oportunidad de manipular, de manejar el mixer que está instalado en el estudio de radio del CST para que pues todos tengan la posibilidad de tener contacto con él. Ojalá que podamos en esta clase, si estamos con la bendición de Dios y baja un poquito el tema de la pandemia y podemos volver a clases presenciales, pues la idea es que ustedes puedan manejar esta consola. ¿Por qué razón? O que puedan manejar los mixers. ¿Por qué razón? Porque es lo primerito que los ponen a hacer cuando los ponen a hacer prácticas en las emisoras. Es lo primerito que les ponen a hacer. Manejar el mixer. ¿Vale? Siéntese allá, mija, maneje el mixer y hable por el micrófono y hágale, y haga radio. Es lo primero que le dice. Otro componente importante que tienen las consolas son pues las perillas de ecualización de sonido. La ecualización de sonido es básicamente el hecho de poder manejando o manipulando los canales de audio, poder darle mejor sonido a ya sea nuestra voz o a un audio que estemos escuchando de un dispositivo externo. Esto lo hacemos con estas perillas. Uy, perdón, cambié el color y no se ve. Estas perillas de aquí, ¿cierto? Que básicamente lo que hacen es manejar pues la ecualización de audio, ¿cierto? El equilibrio que puede tener
un audio para que se escuche mejor. Y estas de acá, estas perillas de aquí, o clavijas, como se conocen en el ámbito de la producción de radio, estas clavijas lo que hacen es controlar el volumen de cada uno de los canales, es decir, que se escuche más duro o más pasito, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, no confundir estas perillas de ecualización con las clavijas de volumen de audio. Y pues por supuesto, si ustedes se fijan, cada canal tiene su propia clavija con el fin de modular la cantidad o el nivel de sonido que va a mezclarse en la emisora, en el mezclador, ¿vale? Valga la redundancia. ¿Está claro esto? Profe, una pregunta. Sí. ¿La ganancia de entrada son las clavijas o los que siguen, los negritos de arriba? Es que no me acuerdo. No, estas de aquí arriba, bueno, normalmente estas, me hablas tú de estas, ¿cierto? Sí, profe. Estas de aquí arriba normalmente en un mezclador son los balances, es decir, el balanceo, que se escuche ese canal solamente por izquierda o por derecha. Es decir, que lo que tengamos aquí conectado solamente se escuche por un canal o por los dos canales, ¿sí? Los balances. Okay. Las perillas de ganancia son estas de aquí arriba, ¿cierto? Estas perillas de ganancia lo que hacen es que, por ejemplo, si un dispositivo que tengamos conectado en este canal, ¿vale? No está dando el volumen adecuado, el nivel de audio adecuado con el movimiento de la clavija, esta perilla de ganancia lo que hace es sumarle un poquitico más de decibeles de volumen para que el sonido se pueda equilibrar. Es preferible, muchachos, en producción de radio, que el volumen se controle por las clavijas. Primero que todo, antes de subirle a las ganancias, ¿vale? Primero con las clavijas antes de subirle a las ganancias. ¿Por qué razón? Porque un audio que esté adecuadamente o que tenga un nivel de audio adecuado, no hay necesidad de darle más potencia de sonido. No hay necesidad, ¿vale? Pero si ya subiéndole todo a la clavija no nos da más audio, entonces ahí sí le damos ganancia con las perillas de arriba, ¿vale? Esto lo que hace es darle un poquitico más de potencia de nivel de audio a un dispositivo que de pronto no lo pueda tener, ¿de acuerdo? Entonces para eso es que se utilizan las ganancias. Por eso normalmente, si ustedes se fijan en esta consola, en este mezclador que tenemos en pantalla, las perillas de ganancia no están tan arriba, ¿cierto? Hay otras consolas que sí modulan con la ganancia en alto. Esto ya supone otra cosa, o podemos correr el riesgo de sobresaturar el audio, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando manejemos esas perillas de ganancia. ¿Listo? Para finalizar, ¿alguno de ustedes conoce, sabe o tiene idea de cuál es la diferencia entre un mixer como este que tenemos acá en pantalla o una verdadera consola como esta que tenemos en pantalla? No, profe. Si ustedes se fijan, esta que tenemos en pantalla, a la que llamamos de verdad una consola, ¿cierto? Tiene casi las mismas características del mezclador, ¿cierto? Tiene los conectores de micrófonos aquí abajo. Tiene la perilla de ganancia aquí. Tiene las ecualizaciones acá y acá, ¿cierto? Tiene conectores para entrada de otros dispositivos. Aquí tiene los volúmenes, es decir, los principales. En la parte de atrás me imagino que tendrá las salidas. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué diferencia hay entre este aparato
que tengo yo aquí en pantalla y el que les mostré anteriormente? Profe, pues parece que el otro también, o sea, por este mismo equipo sale el audio, ¿no? El sonido. No, por ambos sale audio. Ah, es que parece un parlante del otro lado. Pensé, no. O sea, ¿saben cuál es la diferencia? Que el mezclador única y exclusivamente recibe los dispositivos y mezcla el sonido, ¿ya? A diferencia de la consola, que lo que nos permite es, pues, bueno, esta que tenemos en pantalla en particular es recibir los dispositivos, pero lo que nos permite es amplificar a un espacio o a un espectro mayor el sonido, ¿de acuerdo? Esta que tenemos en pantalla se utiliza más para sonido en exteriores que la que teníamos anteriormente, esta que ahora tenemos en pantalla, que se utiliza para el estudio, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Que esta que está en pantalla no tiene amplificador, mientras que esta sí lo tiene incluido, ¿vale? Entonces, es para que ustedes también noten la diferencia entre estos dos dispositivos y no se vayan a equivocar a la hora de conectar. Normalmente, un mezclador como este, cuando se hace sonido en exteriores, va conectado a uno como este, ¿vale? ¿Con qué fin? Con el fin de que lo que nosotros conectemos en el primero, lo podamos amplificar en este aparatico que tenemos en pantalla. Esa es la diferencia, muchachos. De resto, si ustedes se fijan, es casi que parecido. Obviamente este a una menor escala que el anterior, pero es casi que parecido. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces dejamos hasta acá por hoy, ¿vale? Espero que haya quedado claro ese tema y que el día que yo les pregunte por un cable, no se vayan a quedar callados, lo aprendan o lo puedan reconocer. Busquen en sus casas estos tipos de cable, reconózcanlos y ténganlos claros a la hora de hacer o cuando los vean, por ejemplo, en un estudio de radio o cuando los vean por ahí en la calle o alguna cuestión, ¿vale? O de pronto si, pues, cuando podamos volver a un concierto, pues, que puedan reconocerlos. ¿Listo? Ya saben, por ejemplo, cómo pedirlos en la ferretería, por ejemplo, o en la esta de audio, que se les dañe un cable, entonces ya saben cómo pedirlos, ¿vale? Entonces, muchachos, no se diga más, váyanse por favor para su otra clase. Les agradezco muchísimo la atención y la asistencia y nos encontramos entonces el próximo sábado, ¿vale? Con manejo de la voz primero y después con producción de radio. ¿Listo? Gracias, Listo, profe. profe, gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao. Bueno, muchachos, entonces nos veremos. Cuídense, por favor, cuídense.